Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, nuestro programa de análisis de la economía paraguaya aquí en el canal de la producción. En el programa de la fecha vamos a hablar de un tema trascendental para lo que sería el día a día de la ciudadanía y evidentemente también para la economía paraguaya. Vamos a estar abordando el tema de obras e infraestructuras desde la óptica del déficit que todavía estamos teniendo dentro de nuestro país y la dinámica de crecimiento que se estuvo experimentando no obstante. Paraguay estaba en una posición bastante rezagada en términos de infraestructura y con el paso del tiempo y con su desarrollo económico también fue generando un poco más de infraestructura a nivel nacional. Esto se estuvo evidentemente dando de la mano del financiamiento externo, propiamente considerando las grandes cuestiones o misiones que estuvo realizando el Ministerio de Economía y Finanzas, anteriormente el Ministerio de Hacienda en los mercados internacionales, pero este camino de a poco se va agotando desde el punto de vista de los analistas económicos. La gran mayoría coincide en que se está llegando a un tope en cuanto a lo que sería la capacidad de endeudamiento de Paraguay. Esto hace suponer de que se va a tener algún tipo de impedimento para poder seguir financiando lo que sería la infraestructura grande en nuestro país, que es la que necesitamos. Estamos muy desfasados tal vez en términos comparativos con la región, con otras capitales, si es que comparamos la nuestra, y esto es un impedimento para poder tener un mayor desarrollo en diferentes sectores. No compete directamente a lo que sería o solamente a lo que sería la infraestructura, sino que esto tiene su repercusión evidentemente también en todos los sectores económicos. Vamos a estar abordando esta problemática con dos exponentes diferentes. Primeramente vamos a conversar con Raúl Constantino de Capadei desde la visión de los desarrolladores inmobiliarios. ¿Cómo están sintiendo ellos el crecimiento de la infraestructura en nuestro país? ¿Cómo se está dando lo que sería justamente el acompañamiento de infraestructura a los desarrollos inmobiliarios? ¿Y cuáles son las perspectivas de este segmento también de cara al mediano y largo plazo, considerando justamente nuestro escenario económico? Paraguay está teniendo, repetimos, un crecimiento, un avance, una expansión en términos de lo que sería su infraestructura. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y la gran incógnita o incertidumbre es cómo vamos a poder financiar este crecimiento de infraestructura todavía necesario. Se abre una ventana de oportunidad bastante importante también con el grado de inversión, y el gobierno también viene trabajando en lo que sería la actualización de la normativa de alianzas público-privadas para dar un canal de financiamiento diferente a los diferentes tipos de proyectos de infraestructura. Pero eso, si es que se queda solamente en un papel, un documento, en una ley, evidentemente que no tiene ese impacto positivo que nosotros estamos esperando para la economía paraguaya. Entonces vamos a abordar desde el punto de vista de Capadei toda esta situación y también ver cómo se proyecta el sector de la infraestructura desde la óptica de Cavialpa, y para eso vamos a estar conversando también con su presidente Paul Sarui, teniendo en cuenta justamente la gran relevancia, repetimos, de la infraestructura dentro de la economía paraguaya. Se estuvieron dando proyectos interesantes recientemente. Hay un crecimiento, una mejora de la infraestructura a nivel país, pero repetimos, si es que nos comparamos con otros países o con otras ciudades latinoamericanas, Asunción puntualmente y Paraguay en líneas generales, todavía tiene mucho por hacer. Entonces tenemos que aprovechar tal vez el escenario del grado de inversión para poder tener nuevas posibilidades de financiamiento, pero para poder capitalizar esta oportunidad evidentemente que también necesitamos las condiciones necesarias a nivel nacional. Toda esta situación, toda esta problemática y cómo podemos hacer frente a los desafíos y propuestas de desarrollo de infraestructura de cara al futuro es lo que vamos a estar analizando en este programa de Mirada Clave de la fecha. Todo el análisis sobre este tema lo vamos a iniciar luego de una breve pausa.
clave, llegó el momento de saludar a uno de los invitados de la fecha. Estamos en comunicación con Raúl Constantino. Raúl, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Mirada Clave aquí en el canal de la producción. Bueno, muchísimas gracias como siempre a tu canal por darnos este espacio y poder compartir con la gente todo lo que refiere al tema de la vivienda en nuestro país. Raúl, queríamos consultar desde la óptica de Capadei este proceso de crecimiento que se está dando en Paraguay con relación a la infraestructura en línea general y puntualmente a lo que compete a los desarrollos inmobiliarios. Haciendo un recorrido tal vez histórico, Raúl, ¿cómo te parece que estamos evolucionando en términos de lo que era toda la parte de desarrollo inmobiliario e infraestructura hace 10 o 15 años atrás y cómo estamos en la actualidad, teniendo en cuenta de que en Paraguay hay un déficit grande de infraestructura y un déficit en cierto modo también de lo que sería la parte habitacional, ¿verdad? ¿Cómo estamos evolucionando de un tiempo a esta parte? Bueno, la verdad que como siempre el desarrollo inmobiliario ha ido por adelante de la infraestructura. Nosotros hemos tenido en los últimos años una inversión importante en lo que fue la infraestructura vial de nuestro país. Eso significa rutas y también lo que fue una obra creo que emblemática del puente Héroe del Chaco. Pero lo que realmente nosotros necesitamos como desarrolladores es la infraestructura urbana. La infraestructura urbana, para que la gente entienda, es lo que es desagües fluviales, desagües cloacales, saneamiento en general, abastecimiento de agua, energía eléctrica, transporte, medios de comunicación, vías de comunicación. Entonces, en ese sentido, creo que hemos en los últimos años ido por adelante y ahora con lo que está pasando y con la actitud del gobierno a invertir en infraestructura urbana, creo que puede haber un cambio importante en ese sentido. Todavía entonces se tiene un déficit pronunciado, Raúl, en términos de eso que mencionas, la infraestructura urbana. Es una cuestión que todavía, pese a que hubo algún tipo de avance, todavía dista mucho de lo que se necesita para lo que sería justamente el desarrollo inmobiliario. Desde ya, yo creo que una de las ciudades que hoy está sintiendo esa falta de infraestructura es la ciudad de Luque, que ha traído mucha inversión inmobiliaria, muchos inversores han ido a Luque a generar y a desarrollar proyectos, pero nos vemos con la problemática de que no tenemos las condiciones necesarias. O sea, algo fundamental que por decirte un desagüe cloacal, si uno va a hacer un edificio, es muy difícil hacer un desarrollo en un lugar donde no haya este tipo de servicio. Entonces, como te decía, tenemos mucha esperanza. La semana pasada hubo un foro latinoamericano de infraestructura donde hemos participado como gremio y donde hemos firmado un acta de inicio de un consejo de infraestructura y tenemos mucha esperanza con el cambio de actitud del gobierno hacia las eventuales APP o asociaciones públicas privadas, a las concesiones, que la falta de medios económicos, ya sea de los municipios o del gobierno central para realizar estas inversiones, se puedan subsanar con este tipo de alianzas que hoy el gobierno vemos que está abierto a realizarlas. Justamente, Raúl, te iba a abordar la parte financiera, porque cuando hablamos del gobierno central inclusive y mucho más cuando hablamos de la situación de ciertos municipios, es la parte financiera probablemente lo que sea el gran impedimento para realizar grandes obras de desarrollo de infraestructura. Evidentemente que hay situaciones particulares, hay municipios que también tienen que mejorar mucho el gasto público, pero lo que queda es que hay poco dinero para invertir en obras. Las alianzas público-privadas tal vez serían una opción útil para poder justamente ir revirtiendo esta situación. Yo creo que es la única. Hoy, así como tú decías, sabemos que los municipios muchos están en una quiebra técnica. Los ingresos por ya sean tributos municipales en cuanto a impuestos, tasas especiales, no alcanzan para realizar inversiones, apenas cubren los gastos corrientes, que son los sueldos, y gastos menores, no tienen los fondos suficientes para realizar inversiones. Así que es una realidad que es imperioso realizarlo. Es necesario optar por este tipo de alianza donde el sector privado tendrá que hacer las inversiones y, bueno, definir la forma cómo lo va a cobrar. Pero es evidente que nuestro país hoy está pasando por un momento
muy bueno en cuanto a la imagen que estamos proyectando al exterior, la venida de inversores extranjeros, pero tenemos que ponernos a punto. Y en esa línea hay un dato que se está circulando, que nuestro país necesita aproximadamente 20.000 millones de dólares para inversión en infraestructura. Esa infraestructura no solamente la vial, como te decía, sino que también la infraestructura urbana. Es mucho dinero. Calcula que la deuda externa de Paraguay ronda los 16.000 millones de dólares. Estamos hablando de más del doble de lo que hay que invertir. Así que creo que la única opción es aliarse con el privado y que el privado realice las inversiones. ¿Hay expectativas, Raúl, teniendo en cuenta lo que fue la obtención del grado de inversión, de que esto también pueda ayudar a que haya fondos para que fluyan a Paraguay de forma más consistente y en la medida en la que Paraguay también vaya mejorando su calificación con otras calificadoras de riesgo, que esto brinde un proceso positivo? Esa es la expectativa que tienen ustedes desde Capadei en términos de, por un lado, esa infraestructura urbana que estamos mencionando y los desarrollos inmobiliarios propiamente, digo bien. Esa es la cuestión, el panorama que se espera. Bueno, realmente nosotros estamos muy contentos con lo que pasó hace unos meses. Fuimos partícipes como gremio, hemos hecho todos los deberes para que justamente poner nuestro granito de arena en esto que ha sido obtener el grado de inversión. Y el grado de inversión para nosotros es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque creemos que con el grado de inversión van a venir los fondos de inversión y los fondos de pensión, que son los fondos necesarios para generar el crédito hipotecario, que es el gran problema que tenemos en nuestro país aún. El crédito hipotecario todavía no está en cantidad ni en calidad como la gente necesita. Así que creo que este grado de inversión va a ser muy positivo. Hay que trabajar. No es un señor que se llama grado de inversión que va a venir con una maleta. Es un trabajo que tendrán que hacer las entidades financieras, que tendrán que interesarse por el producto del crédito hipotecario, porque eso también es muy importante, que las entidades financieras se interesen y que no sean solamente un pasapelota en cuanto a que cobren una comisión por hacer la operación del crédito hipotecario. Y por otro lado, a nivel de gobierno, también es importante, creo que se abren nuevas puertas con mejores tasas de interés para los créditos, pero también hay que tener en cuenta de que hoy el gobierno central está llegando a un tope en cuanto al endeudamiento, esto siguiendo con las líneas que hoy se tienen de ingresos en el gobierno central en cuanto a tributos, impuestos y otra serie de ingresos que genera. Así que creo que para mejorar la inversión va a ser fundamentalmente mediante la inversión privada y los diferentes tipos de asociaciones, ya sea APP o concesiones. El desarrollo inmobiliario puntualmente, Raúl, ya estuviste mencionando algunos, pero ¿qué desafíos tiene de cara a los próximos años para poder seguir creciendo, dimensionando también lo que es el aporte del desarrollo inmobiliario en términos de cantidad de puestos de trabajo generados y su relevancia dentro de la dinámica económica? ¿Cómo te parece que esto podría también pintar o establecer un mejor escenario para que los desarrollos inmobiliarios sigan creciendo y seguir permeando o derramando en la economía paraguaya? Bueno, es algo que yo el otro día estaba hablando en nuestro foro. Decía que nuestro sector es un sector que desde afuera se ve exitoso. ¿Y por qué digo se ve exitoso? Porque se ve el desarrollo. Es cuestión de recorrer Asunción e inclusive la ciudad de Gran Asunción para ver la cantidad de desarrollo. Entonces, lastimosamente, necesitamos políticas públicas, y esas políticas públicas muchas veces se dan con sectores que están en problemas, en crisis. Lo vemos constantemente cuando hay problemas de salud, de educación, con el transporte público, con pescadores que tienen problemas con la vez. O sea, cuando hay un gremio o un sector de la economía que tiene problemas, parecería que recién ahí el gobierno se pone las pilas y empieza a resolver la problemática. Yo eso es lo que vengo diciendo hace rato. Le pido al gobierno que no espere que nuestro sector empiece a tener problemas para empezar a ver las soluciones. Y hoy son muy claras y en primer lugar, como te decía, la generación del crédito hipotecario. Eso el gobierno tiene que entenderlo. Nosotros somos un sector que hoy está creciendo de una forma muy acelerada.
y en muchos casos por situaciones externas a nuestro país. Y cuando hablo de situaciones externas, hablo especialmente de la economía y la situación política de los países vecinos. En esa línea te puedo decir lo que está pasando con Argentina, lo que está pasando con Chile, inclusive con Brasil. Eso ha hecho que hayan venido muchos inversores que no han tenido en cuenta muchas veces el equilibrio oferta-demanda en el sector inmobiliario, sino que han venido por cuestiones de sus propios países. Entonces, esa es una situación que se puede dar, es una situación de desequilibrio que venimos nosotros, los desarrolladores paraguayos, manejando muy bien, yo creo, el equilibrio oferta-demanda. Y esta situación de la venida de inversores extranjeros puede generar un desequilibrio, y ahí es donde más que nunca necesitamos generar el crédito hipotecario para potenciar la demanda y no solamente tener una gran oferta. Pero hay todavía capacidad, Raúl, de seguir creciendo en términos de los desarrollos inmobiliarios. Evidentemente que se tuvo un gran avance durante los últimos años, pero hay todavía terreno para crecer con este negocio en Paraguay. Desde ya, o sea, la necesidad de vivienda de un país no tiene un estancamiento, la necesidad de vivienda va creciendo día a día y año a año. Eso es una realidad en cualquier país. Lo importante, como te decía, es generar los instrumentos para que se pueda facilitar el acceso a la vivienda propia, para que no, como hoy día, tengamos 75% de inquilinos y apenas 25% de propietarios en las nuevas viviendas. Entonces, ahí es donde es fundamental generar las políticas públicas, y esto pasa por el gobierno. El gobierno tiene que generar estas políticas, y en primer lugar la política pública del crédito hipotecario. Nosotros venimos trabajando hace mucho, insistiendo con este tema, pero como te decía, parecería que somos muy exitosos, entonces todavía no nos están haciendo caso. Espero que nos hagan caso antes que vengan los problemas. Raúl, cuando hablamos de la economía paraguaya, usualmente se destaca el tema de la estabilidad de precios, de que no hay mayores desequilibrios dentro de la economía paraguaya, y estuviste mencionando también cómo en otros países de la región se están generando algún tipo de desequilibrios que hace que empresarios, inversionistas abandonen esos países de origen y vengan a Paraguay. En términos de esos atractivos, Raúl, ¿te parece que Paraguay es lo suficientemente competitivo para poder seguir teniendo inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que apuesten al desarrollo inmobiliario? Este tema famoso de la estabilidad macro es un atractivo que en la práctica sirve para Paraguay puntualmente dentro de este negocio. Desde ya, yo creo que los parámetros macroeconómicos que hoy tenemos, desde la estabilidad, desde el dólar relativamente estable, si bien estos últimos meses ha tenido un salto, pero bueno, eso es periódico, digamos, en nuestro país. Pasa, digamos, cada cierto tiempo. Tenemos impuestos a la renta baratísimos comparado con la región. Tenemos un IVA también el más barato. Tenemos muchos parámetros de la macroeconomía muy buena. Lo único que yo creo que todo esto nos vino de repente. No estamos preparados, tenemos, creo que, un gran déficit de recursos humanos, tenemos un gran déficit en infraestructura, como yo mencionaba hace rato, y déficit en muchas otras cosas, en la burocracia de la gestión, en la lentitud para generar una nueva inversión. Entonces, creo que lo está ganando, es lo que yo te decía al inicio, la infraestructura va por detrás del desarrollo inmobiliario. Yo creo que hoy los inversores están por delante de las condiciones que el país pueda ofrecer, más allá de las macro que son espectaculares, como decía el IVA, la renta, el dólar, la política misma que es relativamente predecible en nuestro país. Tenemos que mejorar muchísimas cosas, y eso no hay tiempo. Las oportunidades se dan una sola vez. Yo creo que nosotros estamos jugando con eso, estamos jugando con las situaciones de nuestros países vecinos, pero si la situación mejora en estos países, se nos va a acabar la oportunidad. Así que tenemos que hacer los cambios lo más pronto posible, y ahí es fundamental el papel del Estado, el papel del gobierno para generar estas políticas que logren de una vez por todas posicionarnos no al corto plazo, sino a largo plazo en la región. Así que bueno, eso creo que es una radiografía de lo que está pasando.
Raúl, para tener en cuenta y para dimensionar el aporte de lo que sería el desarrollo inmobiliario dentro de nuestro país, no sé si manejas algún tipo de dato estimativo de personas que están ocupadas puntualmente dentro de lo que sería el desarrollo inmobiliario y nos explicas cómo también se maneja una amplia cadena de proveedores y de servicios conexos dentro de lo que sería el desarrollo inmobiliario. Es una cuestión demasiado importante para la economía y en la medida en la que el desarrollo inmobiliario vaya creciendo, también la economía paraguaya va a seguir experimentando resultados sumamente positivos. Explícanos un poquitito para justamente tener en cuenta y dimensionar ese aporte. Bueno, desde ya la construcción como sector es un sector que derrama muchísimo en cuanto a generación de empleo, a consumo no solamente de bienes básicos, trabajo para proveedores, para subcontratistas. Hoy día yo te diría que están trabajando más de 200.000 personas directa e indirectamente en el sector inmobiliario, en el desarrollo inmobiliario, y estamos teniendo inversiones arriba de los 400, 500 millones de dólares anuales. Eso es muy importante. Nosotros en nuestro sector a veces sentimos un poquito de envidia el trato hacia otros sectores, por decirte la maquila, donde a veces anuncian con bombo y platillo una inversión de 3, 4 millones de dólares. 3, 4 millones de dólares en un sector inmobiliario lo generan 50, 60 desarrolladores cada uno. O sea, realmente el efecto de la inversión anual del desarrollo inmobiliario es enorme. Y estamos muy solos, estamos, digamos, generando trabajo, generando consumo, generando ingresos, generando impuestos, dándole riqueza a los municipios. Hay que pensar que en ese lote donde de repente había una casa y pagaba un solo impuesto inmobiliario, hoy día pueden haber 100 impuestos inmobiliarios que la municipalidad está recaudando, los impuestos a la construcción, las tasas especiales. O sea, realmente es un sector que genera muchísimo, no solamente empleo, sino que ingresos a la gente, a los proveedores, a la comunidad y desde ya al gobierno central y municipal. Y eso, en cierto modo, también Raúl colabora mucho en lo que es el proceso de la formalización. De a poco también es una cuestión en la cual la economía paraguaya tiene que ir avanzando decididamente, sobre todo si es que quiere capitalizar este tema del grado de inversión. Bueno, yo creo que tocaste un tema importantísimo, la formalización o la informalidad de nuestra economía. Eso es una de las grandes barreras, yo creo, para dar el gran salto. No veo todavía ni una política ni un plan de gobierno para formalizar nuestra economía. Nosotros tenemos una economía dicha por el propio gobierno de más del 50% de informalidad. Eso nos afecta a todos, no solamente al que está formalizado porque se generan competencias desiguales y desleales, sino que al fisco mismo, al Estado, porque no puede recaudar el volumen de dinero que necesita para realizar las inversiones, a la municipalidad, que no puede recaudar para hacer inversiones dentro de las ciudades. Entonces, que la verdad que tocaste una tecla muy importante, que es necesitamos formalizar nuestra economía. El gobierno no tiene más tiempo para seguir permitiendo que haya dos Paraguay, un Paraguay formal y uno informal. Tenemos que formalizar, tiene que haber un plan de gobierno, tiene que haber un plan de inclusión para lograr que realmente todos puedan estar formalizados. Y en cuanto a eso, vos sabés que es uno de los grandes problemas para el acceso al crédito hipotecario. Muchísima gente tiene ingresos que le dan suficientemente para acceder a un crédito hipotecario, pero no tiene forma de demostrar porque trabaja en la informalidad. Entonces, la informalidad es un mal que tenemos que terminar todos y es una tarea fundamental y prioritaria que el gobierno central tiene que empezar a realizar. Formalizar la economía paraguaya. No podemos seguir en el tercer mundo trabajando con una informalidad que afecta a todos. Raúl, en términos de la profesionalización del sector, también cómo se fue avanzando, explícanos un poquitito, seguramente en la medida en la que el desarrollo inmobiliario fue creciendo, fue ganando la necesidad de tener una mano de obra cada vez más capacitada y de tener desarrollos de cada vez mayor nivel, ¿verdad? En términos comparativos, Paraguay creció mucho dentro del plano regional y seguramente en algunas cuestiones inclusive ya está compitiendo. Explícanos un poquitito cómo esto fue evolucionando y cómo se proyecta también de cara al futuro. Bueno, yo creo que Paraguay
históricamente, si hacemos un poco de retrospección, sabemos que fuimos capaces de construir en su momento la hidroeléctrica más grande del mundo, que fue Itaipú, así también fue con Yacyretá. O sea, Paraguay tiene una historia de generación de recursos humanos tecnificados y también de mano de obra no calificada de muy buen nivel. Y cuando hablo de no calificada, hablo desde el albañil, el peón, el ayudante. Hemos tenido una historia muy rica en cuanto a lo que es la generación de recursos humanos en el sector de construcción. Y en los últimos años creo que hemos podido estar a la altura de cualquier país del mundo. Y eso lo digo sin ningún tipo de vergüenza. La construcción en Paraguay está a nivel de cualquier país del mundo, tanto en calidad, en durabilidad, en los plazos que se usan para o que se emplean para realizar una obra. No tenemos nada que envidiar. Creo que Paraguay hoy día está a nivel de cualquier país del mundo, válgame la repetición, pero hay que decirlo, tenemos que estar orgullosos de lo que está pasando en Paraguay, tenemos que estar orgullosos de lo que se está construyendo, con la calidad que se está construyendo y con los plazos con que se está construyendo. Finalmente, Raúl, para ir redondeando un poquitito la charla, considerando todos estos desafíos que ya estuvimos mencionando y la capacidad de Paraguay para poder ir sorteando estas dificultades de forma exitosa, el panorama para el desarrollo inmobiliario puntualmente y para el desarrollo de la infraestructura complementaria, ¿se afronta o se espera que sea positivo, verdad? Porque hay un panorama bastante importante en Paraguay en términos económicos, hay un escenario montado que permite recibir inversiones y ser competitivos como estuvimos conversando. Si miramos el panorama de cara al mediano o largo plazo, tal vez te parece de que estamos ante un escenario optimista. Súper optimista, desde ya el desarrollador inmobiliario trabaja con un futuro, porque nosotros trabajamos con un futuro, con la perspectiva del futuro. Y nosotros, si hoy estamos invirtiendo y si hoy se está invirtiendo como se está invirtiendo en Paraguay, es porque tenemos una excelente convicción de lo que va a pasar en Paraguay. Paraguay tiene todo para salir adelante, tiene todo para crecer y nosotros estamos viendo esa foto. Nosotros estamos viendo la foto de aquí a 2, 3, 4, 5 años. Así que muy esperanzado de que realmente las cosas pasen, ocurren como nosotros estamos esperando, pero como te decía, es fundamental de que el gobierno nos acompañe, que realice las políticas públicas, que realice los cambios y que genere realmente las condiciones para que nuestro sector siga creciendo como está creciendo hasta hoy día. Y que se concreten los grandes proyectos, Raúl, en la medida en la que se vayan dando justamente la concreción de proyectos grandes dentro de nuestra economía que tal vez no tienen relación directa con el desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario igual crece, ¿verdad? En la medida en la que haya justamente ese crecimiento económico macro, también el desarrollo inmobiliario acompaña mucho esta dinámica. Desde ya, la construcción, el desarrollo inmobiliario, cualquier persona que inclusive hace una pequeña reforma en su casa, depende de la economía, de la macroeconomía, también la microeconomía no deja de ser importante en el desarrollo inmobiliario. Acordate que nosotros estamos yendo al consumidor final, entonces a nosotros nos importa también mucho la microeconomía, no solamente los grandes datos, nos importa también la situación de la gente, los ingresos de la gente, su estabilidad laboral. Así que creo, como te decía, que somos unos grandes optimistas, siempre estamos apostando al futuro. Un desarrollo inmobiliario es una decisión que tomo hoy, pero seguramente la voy a estar terminando dentro de 2 o 3 años. Así que expectando a que este Paraguay siga creciendo y esperando que la gente pueda acceder a su vivienda propia, que es para lo que nosotros estamos trabajando desde la Cámara. Como gremio estamos trabajando para eso. No estamos trabajando para beneficio de nuestro sector, estamos trabajando para el beneficio de la gente. Y el beneficio sería que ellos puedan acceder a su vivienda propia. Eso es el trabajo de CAPADEL. Raúl, te agradecemos muchísimo esta amena charla, nos diste un panorama bastante completo acerca de cómo está evolucionando el sector de infraestructura en líneas generales y también el desarrollo inmobiliario. Te agradecemos muchísimo este tiempo, este análisis y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Bueno, yo te agradezco, agradezco a tu canal que siempre nos da esta oportunidad de transmitir y bueno, cuando quieras estamos acá para hablar de esto que, como te decía al comienzo, nos apasiona tanto, que es la vivienda, el sector inmobiliario, el lugar donde la gente pueda trabajar, esparcirse. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Raúl. Estuvimos conversando con Raúl Constantino de la CAPADEI. Atención, nosotros hacemos una pausa aquí en Mirada Clave. No se muevan, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave, seguimos abordando este tema de la infraestructura en Paraguay y para continuar con el análisis estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Paul Sarubi. Paul, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Mirada Clave aquí en el canal de la producción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de participar en tu programa. Un placer, un gran saludo ahí para todo el equipo y para toda la teleaudiencia. Paul, queríamos consultarte desde la visión de Cavialpa, ¿cómo fue el progreso de Paraguay en materia de infraestructura? Siempre se habla de que estamos teniendo un déficit todavía pronunciado en la materia, pero de un tiempo a esta parte Paraguay estuvo registrando un crecimiento y acortó un poquitito la brecha. ¿Cómo ven ustedes este proceso que se está dando en Paraguay y cuáles son las necesidades de cara a lo que sería el futuro de nuestro país? Bueno, mira, yo entiendo que como país en vías de desarrollo, una pata clave para el crecimiento económico es tener la infraestructura adecuada para que puedan venir también las inversiones privadas al país y de esa manera vaya creciendo el Producto Interno Bruto y también, por supuesto, se vaya generando mano de obra de calidad que al final de cuentas redunda en una mejora de la calidad de vida de la población, ¿verdad? Nosotros estamos atrasados verdaderamente con respecto a otros países y si tomamos en cuenta la región, hay países que verdaderamente hicieron lo que nosotros hoy estamos haciendo ya hace 2 o 3 décadas, ¿verdad? Paraguay calcula de que hay un déficit en infraestructura de casi 30.000 millones de dólares si tomamos en cuenta que nosotros hoy estamos invirtiendo a un ritmo de máximo 1.000 millones por año. Estamos por lo menos 30 años atrasados en lo que necesitamos para estar acorde a lo que tenemos acá dentro de la región, ¿verdad? Bueno, en ese camino creo que se dieron pasos importantes. Por un lado, creo que hoy en día estamos trabajando muy bien articulados entre el sector público y el sector privado. Esta visión y este concepto de la asociación público-privada, que muchas veces se entiende solamente como un tipo de contrato de APP, creo que tiene que ser general en todo sentido, ¿verdad? El Estado poniendo lo que tenga que poner para poder generar este bienestar social por un lado y por otro lado las condiciones para que se vaya desarrollando económicamente el país y el sector privado acompañando también estos planes del gobierno. Desde nuestro sector, el sector de la construcción, acompañamos con inversiones que hacemos en las empresas, en equipamiento, en capacitación de personal, todo lo que sea necesario. Y creo que hoy en día las empresas paraguayas están demostrando que pueden acompañar los planes de gobierno de muy buena manera, haciendo obras en calidad, en cantidad y en el tiempo acordado, ¿verdad? Bueno, ese camino, como te decía, tiene todavía mucho por recorrerse. Acá tenemos que invertir mucho en lo que es la parte logística, ahora, o sea, la parte de conectividad, desde carreteras, puentes, hidrovía, dotarle un poco al país de esa infraestructura para que nuestro sistema logístico, los transportes de los materiales, ya sean materias primas o productos terminados, sean lo más baratos posible. Y para eso es imprescindible hacer todas estas inversiones, ¿verdad? Tenemos que tener un río Paraguay, un río Paraná navegable todo el año a través de la hidrovía. Tenemos que aprovechar también esta posición geográfica de estar acá en el centro de la región
como para poder hacer también a través del Paraguay todo lo que son los transportes regionales, aprovechar la ruta bioceánica que hoy se está haciendo, que creo que va a generar una muy buena cantidad de negocios para lo que es el Chaco paraguayo y el resto del país. Bueno, invertir por supuesto en todo lo que es agua y saneamiento, que directamente redunda en la salud de la población, en centros educativos, en todo lo que es la parte eléctrica, ahora líneas de distribución, de transmisión, para que también las industrias se puedan ir instalando en los diferentes puntos en los cuales crean conveniente con energía en cantidad y en calidad adecuada. Entonces, en general, como te decía, creo que hay una visión conjunta hoy con el gobierno que creo que sabe lo que tiene que hacer como para que el país crezca económicamente, con unos goles importantes metidos en los últimos tiempos, mirando de lo que es lo que se consiguió con el grado de inversión, por un lado que va a dar la posibilidad de que muchos fondos puedan venir acá a ser invertidos en el país, por otro lado la renegociación ahí de las tarifas de Itaipú, que también hace que haya un sobrante ahí de dinero que se pueda utilizar para invertir, según lo que nos dijeron desde el gobierno, en infraestructura y también en transporte, y bueno, mirar para adelante y acompañar desde lo que nos toca. ¿Cuáles son los principales desafíos en lo que sería justamente este tema de infraestructura, haciendo puntual énfasis sobre el tema del financiamiento? Paul, evidentemente que Paraguay ha optado en los últimos años por un modelo de financiamiento a través de los bonos en el mercado internacional, ¿verdad? Pero es un modelo que se está agotando. ¿Cómo Paraguay podría, bajo la visión de ustedes como gremio, abordar el desafío de la infraestructura en términos de capacidad y de financiamiento propiamente? No, yo creo que indefectiblemente el Estado tiene que seguir invirtiendo a través de deuda pública, ya sea colocación de bonos o a través de préstamos de organismos multilaterales. Eso no vas a poder evitar porque hay proyectos que no pueden ser rentables encarando solamente desde el sector privado. Pero sí todos los proyectos que puedan ser encarados del sector privado, ya sea a través de concesiones o de la ley de asociación público-privada, tienen que ser encarados de esa manera. Hay que hacer todavía un trabajo como para poder utilizar más y mejor estas herramientas legales que tiene el país a través de esas leyes. Y como te decía, el resto tiene que ser invertido desde el Estado, ¿verdad? Acá también algo que hay que tener en cuenta es de que el Estado tiene un presupuesto y ese presupuesto no distingue lo que son los gastos corrientes de lo que son los gastos de inversión. Para mí eso es un problema porque al final de cuentas todavía no llegamos a conseguir esta mejora en la calidad del gasto público y eso hace que lo que quede de margen para la inversión sea verdaderamente muy poco todos los años, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es poco lo que se invierte y al no invertirse, el desarrollo económico de los siguientes años no va a ser el adecuado al potencial que tenemos como desarrollo económico. Yo creo que tenemos que tratar de tomar la inversión como algo independiente de lo que es el gasto público y entender que hay inversiones en proyectos de infraestructura que tienen un retorno económico demasiado rápido para el Estado. Cuando vos te vas y haces una ruta nueva en un lugar que no tenía accesibilidad y ves desde que arrancaste el proyecto hasta que terminaste y entregaste la ruta ya terminada, todo el desarrollo económico que se genera en la zona a través de nuevos negocios, a través de una agricultura intensiva o a través de silos o de todo lo que se genera ahí, uno entiende de que rápidamente a través de impuestos toda esa zona genera los diferentes recursos para poder pagar la inversión que se hizo. Se calcula que cada dólar que el Estado invierte, hay por lo menos $4 a corto y mediano plazo que invierte después el sector privado y eso hace que haya un retorno muy rápido, ¿verdad? Entonces, como te decía, separar lo que son los gastos de inversión de los gastos corrientes y de esa manera tratar de tener un poco más de margen para invertir y paralelamente utilizar mejor y más estas herramientas de concesiones y de APP. Paul, desde el punto de vista de las empresas de la construcción, las vialeras, ¿cómo está la situación teniendo en cuenta de que no hace mucho estaba esta situación de la deuda que tenía el gobierno con muchas firmas y esto había debilitado mucho la situación financiera de empresas de nuestro país? En términos de capacidad para hacer frente a estos desafíos, ¿cómo están las empresas paraguayas teniendo en cuenta también esa fuerte necesidad de asumir todos estos desafíos que estamos comentando? Las empresas acá demostraron en los últimos años que claramente pueden acompañar cualquier plan que tenga el gobierno. Nosotros arrancamos desde una inversión en el 2013 de más o menos $250 millones por año en promedio
a picos que llegaron en el 2022 de más de $1.000 millones por año. Y esto se hizo más del 90% por empresas paraguayas, como te decía, con inversión de equipamiento, con tecnología, con innovación, con contratación de personal, capacitación de personal. O sea, verdaderamente, y lo digo esto con orgullo y con seguridad, nosotros estamos preparados para poder acompañar todos los planes que haya del gobierno para poder invertir acá en el país. Todavía de crecimiento en términos de lo que sería esta infraestructura o el sector de infraestructura en líneas generales, Paul, teniendo en cuenta justamente ese gran déficit que estuviste mencionando? Paraguay tiene todavía mucho para crecer en términos de lo que sería su infraestructura y seguir derramando dentro de la economía justamente con ese tipo de cuestiones que estuviste mencionando. Cuando hay una obra vialera de infraestructura en líneas generales, esto mueve muchísimo. Hay una cadena muy importante de proveedores y servicios conexos que evidentemente se activa cuando haya un proyecto importante dentro de nuestro país. Sí, es así. Como te decía, directamente a través de lo que es la contratación de personal, el sector de la construcción llegó a emplear a más de 300.000 personas. Hoy en día está por el orden de los 240.000 y está en aumento. Yo creo que el año que viene va a ser un año bueno en el sector de la construcción. Lastimosamente, estas transiciones de gobierno siempre nos afectan. Hubo mucho menos cantidad de licitación. Aparte, el gobierno actual encontró también el Estado con problemas de deudas con las empresas constructoras por un lado, con la farmacéutica y con otros sectores, y eso hizo que parte del dinero que podía tener destinado para nuevos proyectos tenga que utilizarlo para poder pagar proyectos ya ejecutados, ¿verdad? Entonces tuvimos acá un año de transición en este cambio de gobierno, pero hoy están dadas las condiciones para que el 2025 sea de vuelta un año muy activo en el sector de la construcción. Y esto, Paul, evidentemente también que acompaña la dinámica de crecimiento económico de Paraguay. Y hablando un poquitito de los fundamentos macroeconómicos de nuestro país, ¿te parece que justamente son lo suficientemente atractivos para que estos grandes fondos de inversión que eventualmente se pueden habilitar con la obtención del grado de inversión puedan llegar efectivamente a Paraguay? ¿O hay cuestiones tal vez complementarias que tenemos que trabajar como país para hacerlo suficientemente atractivos para que haya inversión? Y bueno, también hablando de la inversión nacional, ¿tenemos las condiciones necesarias, Paul? ¿Hay algún tipo de ajuste que tengamos que hacer? No, yo estoy seguro que sí. Siempre se habla mucho de la falta de seguridad jurídica, por ejemplo, como uno de los puntos a mejorar, y bueno, puede ser que haya todavía algo de eso, pero yo te puedo decir que desde nuestra visión se avanzó muchísimo en la institucionalidad de los entes del Estado, y tenemos entidades como el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Ministerio de Economía, Banco Central y muchas otras que verdaderamente están trabajando muy bien y generan una muy buena competencia dentro de lo que es nuestro sector y el resto del país. Cuando vos analizás estas obras financiadas del sector privado, como Tapecorá, como la Ruta 2 y 7, la duplicación, la ruta bioceánica que se hizo a través de la ley 5074, de la Costanera Sur, o sea, ahí son inversiones que hizo el sector privado con un repago del Estado a largo plazo, en algunos casos hasta 30 años de periodo de repago, y eso te da una idea de que verdaderamente la banca internacional, las empresas de afuera, le miran a Paraguay con seriedad, porque de otra manera no se hubiera conseguido los fondos para poder hacer esas inversiones. Ahora acá, como siempre se dice, el dinero es miedoso, es cobarde, y si hay algún riesgo, el dinero no viene, ¿verdad? Y si está viniendo es porque verdaderamente las condiciones están dadas para ello, ¿verdad? Sí, falta todavía, como te decía, una inversión en infraestructura, porque si, por otro ejemplo, uno quiere poner una industria en la cual uno le da un valor agregado a una materia prima, pero si uno tenés caminos de calidad como para poder sacar la materia prima, llevar hasta tu industria o tu producto terminado, poder llevar con caminos hasta un puerto, y que por el puerto puedas exportar a través de la hidrovía de una manera eficiente, y al final no sos competitivo en este mundo tan globalizado. Entonces todavía hay que invertir mucho en eso que te decía, en infraestructura de transporte, en energía eléctrica. Hay industrias que tienen problemas verdaderos con la calidad de la energía que les llega y con la cantidad de la energía que les llega, y eso también hace que muchas veces los fondos no vengan, ¿verdad? Pero creo que hay que ir por el camino que estamos llevando, y por sobre todo tratar
de ir mirando un poco para el frente y generar políticas públicas a largo plazo, ¿verdad? Necesitamos tener políticas de Estado por lo menos a 20, 30 y 50 años, saber a dónde queremos ir y dejar esta costumbre o esta realidad que hoy tenemos de estas políticas de gobierno que van cambiando cada 5 años y verdaderamente nos afectan mucho en lo que es la sostenibilidad del desarrollo. Paul, desde el punto de vista de las capacidades técnicas, la preparación de la mano de obra y el equipamiento necesario, ¿Paraguay está en condiciones de seguir con este proceso de crecimiento de la infraestructura? Sí, absolutamente. Como te decía, acá nosotros tenemos equipamiento que no tiene nada que envidiarle a ningún equipo del mundo. O sea, desde lo que son las tecnologías para pavimento flexible, para asfalto, para todo lo que son estructuras de hormigón. Vos ves acá el puente Héroe del Chaco, hecho 100% por empresas paraguayas. Trajeron el know-how de afuera, se asociaron con gente que sabía hacer y que tenía experiencia, hicieron el puente, ahí se le ve una maravilla de la ingeniería. Y eso lo hicimos acá, lo hicimos paraguayo. No sé si tuviste la oportunidad de ver lo que es la defensa costera de Pilar, una obra de ingeniería verdaderamente asombrosa, cómo se pudo proteger más de 4.000 hectáreas de la ciudad. Por un lado, esas plantas que se utilizaron ahí, esas estaciones de bombeo para evitar que el agua de la ciudad quede ahí y que se pueda bombear para afuera al río. O sea, verdaderamente hay trabajo hecho con calidad acá en el país y creo que para adelante cada vez vamos a estar mejor. Y para todo esto es fundamental continuar también con ese trabajo que estuviste mencionando, Paul, de lo que sería el diálogo público-privado. Se tiene que tener una afinidad interesante para tener todo lo que sería necesario para seguir con este proceso. El escenario es positivo, se tienen perspectivas positivas, pero para poder completar todo esto es importante estar siempre en sintonía en términos de normativa y necesidades del sector público por parte del sector privado por parte del sector público. Y por sobre todo previsibilidad, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos para invertir. Tenemos que saber que si invertimos en equipamiento, ese equipamiento va a poder ser utilizado en los siguientes años para poder recuperar la inversión. Necesitamos saber que el personal que contratamos, que capacitamos, es un personal que vamos a poder tenerlo muchos años más ahí. Para poder también recuperar esa inversión que se hizo en la capacitación de los personales. La gente misma, ¿verdad? Socialmente hay que cuidar esto de que no hayan tantos altibajos en lo que es la mano de obra empleada en el sector, porque verdaderamente el sector de la construcción es un sector que paga bien. Y difícilmente un personal, un colaborador que esté trabajando en el sector de la construcción, si es que le queda sin trabajo, pueda conseguir un trabajo en las mismas condiciones en otros sectores, ¿verdad? Entonces afecta mucho a las familias y bueno, ahí es donde tenemos que también trabajar en esa previsibilidad de la que te hablaba, en esas políticas de Estado a largo plazo para evitar que esto siga ocurriendo. Y eso es lo que evidentemente se está haciendo, Paul, porque hay este camino positivo que estuviste mencionando y bueno, son cuestiones que también tenemos que resaltar en términos, ya lo decíamos, del aporte de un sector de la construcción para la economía paraguaya. Son cuestiones que no podemos dejar de lado dentro del análisis también cuando hablamos de este crecimiento importante que está teniendo la economía paraguaya en términos macro. Sí, es así. Mira, si viste lo que fue el éxito de la semana pasada del foro de infraestructura que organizamos justamente con la Cámara Vial Paraguaya, ahí vos viste de lo que estamos hablando. Pudimos trabajar juntos en la organización de un evento de esas características con un alcance regional, internacional. Vinieron ministros de Chile, de Brasil, de Argentina, de Perú. Verdaderamente un trabajo en conjunto que se hizo entre el sector privado, algunos te decía, a través de Cavialpa, de la Cámara Vial Paraguaya, el sector público, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los bancos que normalmente financian infraestructura, el BID, la CAF, también participaron de esto, y el Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile, que también, te comento, no sé si lo escuchaste, estamos creando nosotros en Paraguay un Consejo de Política de Infraestructura versión Paraguay. Es una entidad multisectorial en la cual no solamente forman parte representantes del sector privado de infraestructura. Acá la idea es crear un consejo en el cual haya representantes del sector público, sector privado y no solamente infraestructura, también los usuarios de infraestructura. No solamente constructores, sino también gente de la producción industrial, de la producción agrícola ganadera,
los encargados de los transportes fluviales, CAFIM, y así muchos otros gremios que tienen que ver con el desarrollo del país y la producción, que están interesados en juntos poder juntarnos y poder hacer también una elaboración de planes a largo plazo en materia de infraestructura. Entonces, te decía, esto es un ejemplo claro, lo que pasó la semana pasada con el foro, del éxito que se puede tener cuando uno trabaja coordinado entre todos los sectores. Paul, te agradecemos muchísimo este tiempo y este análisis en este programa. Quisimos mantener el debate, justamente el tema de infraestructura, porque nos parece, como estuviste ya diciendo, fundamental para la economía paraguaya, en la medida en la que la infraestructura también vaya creciendo y vayamos cerrando esta brecha importante que todavía tenemos. El bienestar en líneas generales evidentemente que va a ser cada vez mayor, ¿verdad? Estamos ante la expectativa de que las condiciones de vida dentro de nuestro país sigan mejorando con este proceso de crecimiento económico, y evidentemente que la infraestructura es fundamental o prácticamente el gran objetivo de todo esto. Entonces nosotros vamos a seguir atentos a las diferentes novedades que vayan surgiendo desde el sector privado, desde ustedes, y también poniendo este tema siempre dentro del debate para que la gente dimensione su importancia. Muchísimas gracias. No, de nada, muchas gracias a vos, gracias por el espacio, es siempre un placer participar de tu programa. Y sí, como vos decís, verdaderamente con el tiempo uno se va dando cuenta que, independientemente de la visión particular que uno pueda tener como empresario dentro de la empresa de uno, acá lo que tenemos que mirar nosotros es el país, ¿verdad? Y nos damos cuenta que verdaderamente las empresas privadas van a crecer a través de un país que crece, no es al revés, no es que tenemos que tratar que crezca la empresa y después el país va a crecer. Entonces, ese país que crece es un país en el cual hay que invertir en infraestructura. Uno siente como estos proyectos en los cuales participamos genera esa mejora en la calidad de vida de la gente. Por un lado, genera esos desarrollos económicos en la zona en los cuales los proyectos están asentados, y bueno, es lo que, como te decía, lo que motiva, lo que verdaderamente da ganas de seguir trabajando en esto que es tan apasionante, y que, bueno, después se ven los resultados como te decía, en la calidad de vida y en el crecimiento del país. Muchísimas gracias, Paul. Estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, a la orden siempre. Estuvimos conversando con Paul Sarubi sobre este tema de la infraestructura en nuestro país. Nosotros tenemos que hacer otra pausa aquí en Mirada Clave. No se muevan, enseguida continuamos. Y con esto estamos cerrando el programa de Mirada Clave de la fecha. Hoy estuvimos analizando un tema trascendental para lo que sería el día a día, el desarrollo ciudadano y también para la economía paraguaya y la actividad de los diferentes sectores económicos. Estuvimos abordando el tema de la infraestructura en Paraguay, el camino de crecimiento hasta ahora y los desafíos y perspectivas que todavía se tienen de cara al futuro. La infraestructura en Paraguay, tenemos que decirlo, ha crecido bastante en términos comparativos. Si es que revisamos lo que había probablemente hace 10 o 20 años atrás, el país estaba muy diferente, y esto lo dicen sobre todo los visitantes extranjeros que tuvieron la oportunidad de visitar a Paraguay en décadas pasadas y lo hacen nuevamente considerando su nuevo escenario económico, y esto es evidentemente una cuestión muy positiva. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que todavía hay un desafío bastante importante en materia de fortalecimiento de obras y de infraestructura en nuestro país. Todavía queda como deuda pendiente los grandes proyectos como un aeropuerto o diferentes cuestiones de rutas complementarias que se van trazando, se van empezando a delinear y se están empezando a concretar, pero hay todavía un camino sumamente importante para poder equipararnos con el déficit en términos de lo que sería la infraestructura y la necesidad también de ser competitivos y de tener condiciones relativamente similares a otros países de la región. Estuvimos diciendo al inicio del programa que Paraguay o la ciudad de Asunción puntualmente como capital de nuestro país tiene en términos comparativos todavía mucho
por hacer con relación o en comparación a otros países o ciudades de América Latina. Solamente dentro de la región tenemos ciudades capitales que tienen mucha más infraestructura que nuestra capital, y esto es un factor que no deja de ser relevante para el establecimiento de los proyectos grandes dentro de los diferentes sectores económicos. Pero también marca o traza una oportunidad, teniendo en cuenta de que con la inversión o con la obtención del grado de inversión estamos teniendo una situación bastante diferente, a un escenario totalmente diferente para nuestro país. Se habilita la posibilidad de que los grandes fondos de inversión puedan venir a Paraguay a invertir en diferentes tipos de proyectos, y la infraestructura podría ser evidentemente una cuestión sumamente interesante si es que hacemos bien los deberes. En ese sentido estuvimos conversando primeramente con Raúl Constantino de Capadei para tener la visión de los desarrolladores inmobiliarios sobre este proceso, y nos decía que justamente la apertura del gobierno a una actualización de la normativa o el marco legal de las alianzas público-privadas es una cuestión sumamente importante e interesante, teniendo en cuenta las limitaciones de financiamiento del gobierno central y también de los gobiernos municipales. Las diferentes municipalidades de nuestro país tienen recursos limitados o todavía no afrontaron ese proceso de optimización o mejora del gasto, y a la espera de esto evidentemente que cada año se va acumulando un déficit sostenido en infraestructura que hace de que se tengan peores condiciones, repetimos, en términos comparativos con otras ciudades de la región. Y esto fue abordado también por Raúl Constantino. Nos decía de que la Capadei tiene una gran expectativa de que los grandes proyectos de infraestructura que no están acompañando todavía al mismo ritmo al desarrollo inmobiliario se vayan concretando también de la mano del sector privado, teniendo en cuenta que es el sector privado el que tiene una gran capacidad de movilizar recursos, pero para esto tiene que ser o tienen que darse en Paraguay proyectos atractivos que evidentemente también hagan al inversionista pensar en invertir ese dinero en Paraguay y también evidentemente sacarle provecho. Entonces justamente citó esta actualización normativa de las alianzas público-privadas como una cuestión relevante, y nos estuvo narrando el proceso de crecimiento del desarrollo inmobiliario en Paraguay, que es un actor sumamente importante para la economía paraguaya y que brinda también mucho de positivo en términos de lo que sería el crecimiento o la dinámica del Producto Interno Bruto. Y también estuvimos conversando con Paul Saruy, presidente de Cavialpa, para abordar desde el punto de vista de las vialeras lo que es la situación en términos de la infraestructura o la construcción en nuestro país. Tenemos que recordar que muchas empresas estuvieron viéndose muy afectadas por lo que fue una deuda que se fue acumulando por parte del gobierno con las empresas constructoras, y esto estuvo también impactando en términos de la estabilidad o sostenibilidad de las diferentes empresas de nuestro país. Esa situación posteriormente se recompuso, con esto se estuvo equilibrando un poquitito la situación financiera de las empresas, pero el gobierno sigue bastante limitado en términos de capacidad de gastar para obras de infraestructura. Esto se estuvo mejorando un poquitito hacia el cierre del año, considerando las mayores recaudaciones a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pero todavía quedan muchos desafíos por abordar. En ese sentido, nos decía Paul Saruy de que evidentemente se tiene una gran expectativa en torno a lo que sería el cierre del año 2024 como una recomposición, y empezamos a mirar ya el año 2025 esperando que sea un periodo de crecimiento en términos de infraestructura, y que esto siga siendo un camino favorable para nuestro país para, repetimos, estar equiparados con lo que sería la región, por lo menos a nivel general. Con esto estamos cerrando la edición de Mirada Clave de la fecha. Les agradecemos muchísimo la compañía y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción. Muchas gracias.